época de la esclavitud. ¿Cuántos han visto películas en donde hay esclavitud? ¿Han visto películas en donde tienen hombres y mujeres como propiedad? ¿Verdad? Bueno, que nos traslademos a esa época y nos imaginemos lo que implicaba estar bajo esclavitud. Entonces vemos inmediatamente, nos acordamos de aquellos hombres y mujeres que eran vendidos, ¿sí? Que eran vendidos como propiedad y ahora pasaban a ser una especie de objetos, pasaban a ser unas herramientas de trabajo, de servicio, y perdían la voluntad, perdían la voz, perdían incluso la identidad, porque ahora eran esclavos. El pueblo de Israel Israel fue llevado cautivo, el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Egipto, fue llevado cautivo a Babilonia, y podemos ver cómo ellos se convertían en un pueblo dentro de otro pueblo y hacían vida ahí, pero ellos en realidad estaban cautivos, esclavos. Esclavos. Los negros que venían en los barcos, de los cuales usted y yo hoy somos producto, porque este mestizaje que tenemos aquí es producto de blanco, negro, pardo, indio. Y bueno, no vamos a dar clase de historia de Venezuela, ni de la mezcla con mestizaje, pero sí es importante, ¿no? Como que trasladarnos a lo que implica ser esclavos. Porque en la palabra del Señor se usa esta analogía del esclavo, pero también se usa la analogía del hijo. Y yo en otras ocasiones he hablado de la mentalidad de esclavo y de la mentalidad de hijo. Y resulta interesante que hoy día como cristianos, la Biblia habla que antes éramos esclavos del pecado. Porque un esclavo era alguien sujeto a la voluntad de otro. Un esclavo era alguien que no se movía por cuenta propia, sino que era dominado y se movía por su dueño, por su amo. Entonces la Biblia habla y dice, nosotros antes éramos esclavos del pecado, es decir, nos movíamos por el pecado. Si ahora obedecemos a Dios, se supone que ahora a quien obedecemos, de ese nos convertimos en esclavos. Es decir, que ahora en obediencia somos esclavos de Dios. Ya va. ¿No cuadra mucho? Sí. Entonces vamos a ver esa dicotomía. Y usted va a preguntar, ¿es una dicotomía? ¿Cuál dicotomía? Esclavos e hijos. ¿Somos esclavos? ¿Sí o no? O de una cosa o de la otra. Pero que de que somos esclavos. ¿Del sistema, del mundo, del pecado o de Dios? ¿De quién es esclavo usted? Pregunto, ¿somos esclavos? Obviamente, estamos hablando en un sentido figurado, ¿no? Estamos hablando de un sentido figurado, estamos hablando de una ilustración que representa el mundo espiritual. No estoy diciendo que usted tiene un título de propiedad ahí firmado donde dice usted es esclavo literalmente, pero en el mundo espiritual, sí, es así. O somos esclavos del mundo y del pecado. Oye, pero es que yo no quería hacer eso, pero lo hice, porque es que no me aguanté. ¿A quiénes le pasó? Yo no quería, pero me las tomé todas.
Yo no quería, pero me tomé hasta la última. Ya va. ¿A quiénes les pasó? Yo no quería, pero de repente amanecí aquí. Yo no quería. Yo no quería, pero le di. Pregunto, ¿quiénes tuvieron esa sensación de no querer hacer algo, pero lo hicieron? Sinceramente, ahorita no, o sea, años atrás, pues hace tiempo. Esta semana no. ¿Quiénes tuvieron esa experiencia? A ver, ¿verdad que sí? ¿Algunos? Sí. Yo también, hermano, no crean que... Todos hemos tenido esa experiencia de hacer algo que no queríamos. Voltea al que está a tu lado y dile, esclavo. Hiciste algo que no querías. Que en tu más profundo sentimiento tú sabías que eso estaba mal y no querías hacerlo, pero al final terminaste, es decir, terminaste obedeciendo la voluntad del pecado. ¿Sí? Eso hace alusión a que somos ¿qué? Esclavos del pecado. Entonces, queramos o no, somos esclavos o de una cosa, ahora en obediencia para libertad de Cristo. Amén. Pero, y vamos a ver esa dicotomía, si hay una dicotomía. Cuando hablamos de una dicotomía hablamos de dos partes, o sea, como que una dualidad. Es una dualidad, es decir, soy esclavo pero también soy hijo, o es una paradoja aparente que se contradice, o es una contradicción. Usted puede decir, no, pastor, eso es una contradicción, porque o eres esclavo o eres hijo. Hoy vamos al final a responder, ¿es una contradicción o es una dualidad, es una dicotomía? ¿Sí? Al final de la predicación usted va a estar capacitado para responder, ¿es una contradicción o es una dicotomía? Los esclavos, amados hermanos, no dominan su vida, la domina el amo. En 1 Corintios 6:19 dice la palabra del Señor, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu? Repito, 1 Corintios 6:19. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? 6:19. Esta versión dice, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que han recibido de Dios y que habita en ustedes? Ya no son los dueños. Ustedes no son sus propios dueños. El que no tenga Biblia no se enrede la vida y véalo aquí en la pared, no hay ningún problema. ¿Sí? Ahora ustedes se convirtieron en un templo, en una morada, y ya su cuerpo no les pertenece. Dice, ustedes no son sus propios dueños. ¿Quién lo leyó? ¿Le suena esto conocido? ¿A qué se le asemeja? ¿A que somos? Esclavos. Es decir, nuestro cuerpo ya no nos pertenece, no somos nuestros propios dueños, porque ahora pasamos a ser un templo, una morada, una habitación del poderoso Espíritu Santo, de Dios mismo, hermano. Pero fíjense que esta esclavitud es un privilegio. Esta esclavitud ya no es algo así como que, oye, estoy obligado, qué chimbo, que tengo que... No, ahora es un privilegio porque soy templo y morada del Espíritu Santo. Pasé a ser propiedad de Cristo. Pasé a ser propiedad del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces levante su mano y diga, soy propiedad de Cristo.
no me pertenezco. No soy mi propio dueño. Diga, no soy mi propio dueño. Entonces, no puede seguir haciendo lo que usted le provoque. ¿Cierto? Si no soy mi propio dueño, no soy vuestros, dice la Reina Valera, ¿no? Después de leerla, Dios habla hoy y leer vuestros, ¿verdad? No soy vuestros. No soy sus propios dueños, es lo que está queriendo decir. Ahora, hermanos, los apóstoles, cuando escribían sus cartas, se identificaban como esclavos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hoy en día los servidores, los líderes, los cristianos tienen titulitis. ¿Sí? Es como que una tendencia o una patología espiritual, emocional y espiritual, hay una patología que la gente quiere. Yo soy Ángel Blanca, reverendo, obispo, abispón, arcángel, apóstol, maestro, profeta y evangelista. Si me van a invitar, tienen que poner en el flyer todos esos títulos. Entonces hay esa titulitis y la gente dice, ya va, wow. Entonces tú ves que pasan los comunicados, pasan los flyers, el pastor yo no sé quién. Y tú dices, ¿pastor de quién? Si ese ni se congrega. No han visto los que tienen diezmos en el evangelio. Y ven por aquí el pastor Kennedy Cruz. Y tú dices, pero Kennedy está descarriado. Pero no Kennedy. No. Eso hipotéticamente hablando. Pero si Kennedy está descarriado, ¿cómo que es el pastor? Y estamos jugando eso. A mentir, hermano. Que no le ni siquiera responde. Y peor aún, hay gente que el apóstol, el profeta. Entonces se jactan de títulos. Los apóstoles, por ejemplo, en la segunda carta de Pedro 1:1 vemos que él se identifica y dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Fíjense que lo primero que él dice es: soy un siervo. Pon la traducción viviente, porque la palabra siervo allí es doulos. En el original o en la transliteración del original es doulos, que es esclavo. Ese siervo que está ahí en el original es esclavo. O sea, yo, Pedro, doulos, esclavo. No es cualquier siervo, porque uno dice, bueno, siervo de Dios, y un revelado. Cierto, nosotros tenemos siervo de Dios y es un revelado, no se sujeta a nadie. No, este siervo si era doulos, que era un esclavo. Entonces los apóstoles, antes de decir apóstol, ¿por qué decían que eran apóstoles? No era por titulitis, no, es porque ellos habían sido enviados por el mismo Cristo. La palabra apóstol era enviado, y ellos habían sido enviados por el mismo Cristo a predicar el evangelio. Entonces decía, bueno, yo Pedro, antes de decir que soy enviado de Cristo, les digo que soy un esclavo. Yo, Pedro, esclavo y enviado de Jesucristo, esclavo, sujeto a la voluntad de mi dueño y enviado por Cristo. Judas 1:1, yo Judas, también, ¿qué dice? Esclavo, yo Judas, esclavo de Jesucristo. Cuando vemos
esta constante, el apóstol Pablo también escribió en varias de sus cartas, dice, yo, Pablo, esclavo. Entonces vemos que los hombres de Dios, enviados por el mismo Cristo, se identificaban como, ¿cómo se identificaban? Como esclavos. Ah, no, pero nosotros no. Nosotros queremos decir arcángel, querubín, del tercer cielo bajado para traer la revelación poderosa en este tiempo, la palabra profética que rompe el semidios, ángel blanca. ¿Verdad que sí? Que la gente se pone como que wow. Y caminan así, no se juntan con la gente, no hablan con nadie, ¿no? Tienen esa postura de los intocables. No, los verdaderos líderes, los verdaderos hombres de Dios y mujeres de Dios, nos rebajamos y entendemos la humildad que implica que en realidad somos siervos. Es decir, somos esclavos. ¿Quiénes están dispuestos a tener esa humildad? Y decir, yo, esclavo de Cristo. Decir, bueno, yo dejo todos los títulos a un lado, yo dejo todas las posiciones, yo dejo toda la jerarquía. Capitán, ¿no? Aquí hay gente con jerarquía, hermano, doctores, magísters, capitanes, licenciados. Licenciado. Y así, doctores, abogados, una cantidad de jerarquías que tenemos aquí, pero tenemos que entender que toda esa jerarquía queda a un lado porque nosotros somos llamados a ser humildes. Y en esa actitud debo entender que soy un esclavo, que mi vida no me pertenece, mi vida le pertenece a Jesucristo. Entonces estamos entendiendo ya la parte de ser esclavos, es esa actitud de humildad, pero no es solo actitud, es entender templo y morada del Espíritu Santo y ahora no somos nuestros dueños. Le pertenezco a, diga, yo le pertenezco a Cristo. Eso es esclavo, hermano. Tu vida no te pertenece. Pero antes de seguir, a lo mejor usted puede estar allí como que, oye, pero no quiero ser esclavo. No quiero ser esclavo de nadie. Déjame decirte que en Cristo tu vida está mejor. En Cristo tu vida está segura. En Cristo tu vida está resguardada. En Cristo hay una libertad plena. Aunque tu vida no te pertenezca, ahí hay restauración, ahí hay salvación, ahí hay vida eterna. Entonces si el enemigo está bombardeándote, no quiero ser esclavo, entiende que estás mejor en las manos de Cristo, amén. Antes de seguir, diga, estoy mejor en tus manos, Señor. Estoy mejor en tus manos, Dios. Suelto las riendas. Estoy mejor en tus manos. Yo quiero que le echemos un ojo, un vistazo rápidamente a Deuteronomio, capítulo 15, y veamos algunas instrucciones interesantes que el Señor le dio a Moisés con respecto a los esclavos. Deuteronomio, cuando fuimos al Testamento, si vuelve a echar broma, lo cambio. Ya estás amenazado. Ok. Deuteronomio 15, vamos a leer desde el versículo 12. Deuteronomio 15, versículo 12 en adelante, vamos a leerlo y vamos a ver qué dice. Si tu hermano hebreo, hombre o mujer, se vende a ti como
¿Como qué? Como siervo, como esclavo, y te sirve durante 6 años, en el 7º año lo dejarás libre. Y cuando lo liberes, no lo dejarás marchar con las manos vacías, sino que le darás generosamente de aquello con lo que el Señor tu Dios te haya bendecido, de tu ganado, de tu era o de tu lagar. Recuerda, esclavo en Egipto, y que el Señor tu Dios te liberó. Por eso te ordeno esto hoy. Pero si ese esclavo, que hay una regla, ¿no? Si ese esclavo dice, no quiero irme de tu lado, ¿cuál es la instrucción? Porque se ha encariñado. Esta versión, mira, fíjense cómo dice esta versión. Esta versión dice, el siguiente, supongamos que tu siervo no te dejare, porque se ha encariñado contigo y con tu familia, y le ha ido bien en tu casa. Fíjense, un esclavo que estaba siendo bien tratado, que estaba siendo bien atendido, que era esclavo, pero que se había encariñado con su amo. Entonces, si eso pasa y él no te quiere dejar porque se encariñó contigo, versículo 17, entonces con un punzón le perforarás el lóbulo de la oreja contra la puerta, y así se convertirá en tu esclavo para siempre, de por vida. Lo mismo harás con la esclava. Entonces, yo no sé si a usted le llama la atención esto, pero vemos una regla para los esclavos dentro del pueblo de Israel. El Señor le dice, mira, si él se te vende, si pasa a ser tu propiedad, el lapso de tiempo de esclavitud legal establecido por Dios en ese tiempo era 6 años. Que te sirva 6 años, pero ya después del sexto año, tú tienes que liberarlo. O sea, porque ya pagó el precio de la esclavitud. Entonces tienes que liberarlo. Y no solo liberarlo, tienes que bendecirlo. O sea, tienes que darle propiedades. O sea, el esclavo se va a ir libre y se va a ir montado. ¿Sí? Se va a ir con plata. Según la prosperidad de su amo, el esclavo también va a llevar lo suyo. ¿Lo ven? Pero ahora hay una opción, que el esclavo no quiera irse porque se encariñó con su amo y dice, no, pero es que mi vida te pertenece, amo, yo no quiero ser más libre, yo quiero seguir siendo tu esclavo. Ahora, voluntariamente, este esclavo pasaba a ser esclavo de por vida, pero voluntariamente. ¿Lo vieron? Anteriormente era por un acuerdo legal, por pagar una deuda, por saldar una situación. Se convertía en esclavo, se vendía y tenía que cumplir ese contrato de 6 años. Ahora, voluntariamente podía pasar a ser esclavo. Esto puede parecer una locura, ¿no? ¿Quién va a querer ser esclavo voluntariamente, hermano? Yo no sé ustedes, pero aquí yo veo una tipología. Yo veo una tipología de la gracia. Cuando el amo es amoroso, cuando el amo es protector, cuando el amo cuida a su esclavo, a tal punto que el esclavo entiende y dice, mi vida está mejor en tus manos. En el término de esclavitud literal, a mí me parece una locura. Sí, en el término de esclavitud literal. Pero viendo la tipología de la gracia, digo, se asemeja a lo que hoy usted y yo estamos viviendo.
Nosotros entendemos que nuestra vida está mejor en las manos de nuestro dueño, que Él tiene mejor cuidado que nosotros mismos de nuestra vida. Amén. ¿Sí vieron la tipología? Hermoso, ¿no? Cómo el Señor iba anunciando la gracia, iba anunciando el camino. Amados hermanos, quiero, para seguir hablando de la esclavitud e ir cerrando con la esclavitud y pasar a la parte del hijo, quiero que veamos 5 paralelos entre un cristiano y un esclavo, o 5 aplicaciones que podemos ver que tenía un esclavo y que hoy día como cristianos bíblicamente también tenemos. Vamos a ver 5 aplicaciones o 5 paralelos de un esclavo y un cristiano. 5 aplicaciones entre un esclavo y un cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Vamos a ver 5 aplicaciones a su vida entonces. Amén. Número 1, propiedad exclusiva. Los esclavos eran propiedad de sus amos. En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. ¿Sí? Vemos entonces en 1 Corintios 6, 19 y 20. Usted puede ir anotando que ya lo leímos el 19, ¿no? Ustedes no son sus propios dueños. El versículo 20 dice: Dios los ha comprado, por eso deben honrar a Dios. Entonces vemos el primer 6, 19 y 20. Yo voy a hacer como resúmenes de los versículos, usted lo anota y se lo van a proyectar igual, ¿ok? Pero entonces el primer paralelo que les estoy compartiendo de un esclavo con un cristiano es que el esclavo era propiedad exclusiva de su amo, de su dueño. Y vemos en la Biblia que la palabra del Señor dice: ustedes no son sus dueños. Es decir, somos propiedad exclusiva ¿de quién? ¿Somos propiedad exclusiva de quién? De Dios. Sí, somos propiedad exclusiva de Dios. Entonces no existimos sin reglas, no nos movemos a nuestra conveniencia, no nos movemos por nuestros caprichos, porque nuestra vida le pertenece exclusivamente a Dios. Cuando dice, ¿qué vas a hacer tú con eso? Eso es mío. Y eso se usa nada más para cortar filet de miñón. Es el cuchillo exclusivo. ¿Qué es filet de miñón? Para cortar filet de miñón. Pero tú eres el dueño, determina para qué usa, ¿no? Sus herramientas. Entonces a veces nosotros queremos usar las cosas para lo que nos da la gana. No, ya va, el dueño determina para qué usa cada cosa. En este caso, debemos entender que nosotros como personas, como propiedad de Cristo, el Señor determina y ha determinado un propósito con cada uno de ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Amados hermanos, repito, somos propiedad exclusiva. Primer paralelo entre un esclavo y un cristiano: el esclavo era propiedad exclusiva de su dueño. ¿El cristiano es propiedad exclusiva de Cristo, de su dueño, de Dios? Por tanto, ya que habéis sido comprados por precio, honren con su cuerpo a Dios. Esta propiedad exclusiva nos lleva al segundo punto, que es sumisión completa. Soy propiedad exclusiva, el esclavo era propiedad exclusiva. Número 2, ser propiedad exclusiva implicaba una sumisión completa. Eso eran los esclavos. Pregunto, ¿ese paralelo se aplica a los cristianos? ¿Somos propiedad exclusiva? Ahora, ¿debemos someternos con todo nuestro cuerpo
para honrar a Dios, lo dice la palabra. Es decir, ese paralelo, esa sumisión completa, también el cristiano debe vivirla. ¿Qué significa esto? Que yo no puedo andar por ahí haciendo lo que me provoque sin antes preguntarle a Dios cuál es su voluntad. ¿Qué quieres tú, Dios, que yo haga? Porque a veces andamos por ahí, hermano, como que si nuestra vida nos perteneciera. ¿Quiénes andan por ahí como que si su vida le perteneciera? ¿Verdad que sí, hermano Alberto? Viendo, diciendo, agarrando, haciendo negocios y ya va, pero antes de hacer ese negocio tú le preguntaste a Dios, que es tu dueño. Debes una sumisión completa. Amados hermanos, entonces los esclavos no tenían voluntad, o tenían voluntad, pero su voluntad estaba subordinada a la voluntad de su amo. ¿Quiénes tienen voluntad aquí? Todos, ¿verdad? Todos tenemos voluntad, hermano. Humanamente todos tenemos sueños, todos tenemos impulsos, todos tenemos deseos. Ahora, lo hermoso es entender que yo como cristiano debo someter mi voluntad a la voluntad de Dios, a la voluntad de mi dueño, al propósito de Dios en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Hasta aquí, 2 de 2. ¿Cuántos van 2 de 2? ¿Sí? 3. Un esclavo y un cristiano, el tercer paralelo es que debe singular devoción. Singular devoción, es decir, le debe devoción solo a su dueño. Ningún esclavo puede obedecer a otros amos. Es decir, no puedes obedecer a un amo y voltearte y obedecerle a otro. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 6:24. ¿Qué dijo el Señor en Mateo 6:24? Nadie puede servir. Vamos a verlo aquí, Mateo 6:24. Nadie puede servir. Fíjate esta versión. Ninguno puede servir a dos señores. Ninguno puede tener dos amos, dos dueños, porque o aborrece a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No me toquen el tema de la riqueza, que no es la predicación de hoy. Pero no se puede servir a dos señores, es el principio. Singular devoción, es decir, se le obedece a un solo dueño, a un solo amo. Usted ha visto a gente que tiene un jefe, pero le gusta coquetear con otro jefe, o con otro superior, o con otro departamento, como que meter cizaña, bueno, yo te hago este favor, pero ya va, si tú estás en este departamento y tu jefe inmediato es este, ¿qué haces tú? Buscando por allá, si tú no perteneces a este. ¿Sí han visto gente así, verdad? En el mundo, ¿no? Eso aquí no pasa. El esclavo, amados hermanos, no podía hacer eso, porque debía ser fiel 100% a su dueño. ¿Se parece esto al cristiano? Ese número 3, singular devoción, o se puede decir una fidelidad a un solo Dios, a un solo amo, a un solo Señor. Número 4, dependencia total. ¿Cuál era la fuente de ingreso del esclavo? ¿De dónde comía el esclavo? ¿De dónde se vestía? Lo poco o lo mucho que él comiera o que él se vistiera
o que él le diera a sus hijos, porque los esclavos tenían hijos, lo poco, lo mucho, privilegio que él tenía y que él pudiese brindarle a su familia. Esto es rudo, ¿no? Pero viéndolo en la esclavitud, los privilegios y los beneficios y todo lo que él podía brindarle a su familia iba a depender del corazón de su amo, de lo que su amo determine. Si su amo determinó que iban a comer eso, el esclavo comía eso. Si el amo determinó que su familia se vistiera bien, como esclavo, pero bien vestido, su familia se vestía bien. Ahora, si su amo determinaba que pasaran trabajo los esclavos, entonces en este cuarto punto es dependencia. El esclavo dependía totalmente. O sea, no había, no, que yo voy a hacer un negocito por aquí. No, él estaba bajo la cobertura total de su amo. Y su dependencia totalmente dependía de su dueño. Pregunto, ¿este paralelo podemos hacerlo con el cristiano? Es decir, el cristiano debe depender totalmente de Dios. El cristiano debe entender que Dios es su proveedor, que Él vela por nosotros, que si los lirios del campo se visten mejor que Salomón, usted y yo vamos a tener vestido y calzado. ¿Por qué? Diga, porque mi Dios, mi dueño, atiende mis necesidades. Yo dependo de Dios, yo dependo de mi dueño y Él está cubriendo mis necesidades. Yo no dependo del mundo. Vamos, levanten la mano y digan así. Yo no dependo no del mundo, de Edmundo. Yo no dependo de Edmundo. Levanten la mano, creyendo, hermano. Tampoco de Maduro. Si usted está con otro candidato, no sé, pero bueno, usted diga su candidato allí. Pero son los dos más fuertes, ¿no? Yo no dependo de un bono. Yo no dependo de una bolsa, ni de un bolsa. Yo no dependo de nada de esto, hermano. Yo dependo de quién. Diga, de mi dueño. Y Él tiene cuidado de mí. Él tiene cuidado de mí. Si va a usar a Edmundo, si va a usar a Maduro, si va a usar la bolsa, Él lo usará. Pero yo dependo de mi Dios, el Todopoderoso. Total dependencia. El cristiano debe aprender a depender humildemente de su amo. El esclavo no se podía poner a decir, mira, oye, pero esta ropa no me está gustando. Lenteja otra vez. ¿Hasta cuándo frijol chino? O sea, el esclavo no se podía poner de pico y pala con su dueño. El esclavo simplemente, humildemente, le daba gracia. Entonces usted y yo tenemos que volver a esa actitud de humildad y agradecimiento, sabiendo que tenemos un dueño amoroso que sí cuida de nosotros. Y si el frijol chino otra vez, hermano, bueno, Señor, ayunaré. Pero en humildad, ¿no? Y con una actitud agradecido de que tenemos una dependencia total de nuestro dueño. Número 5. Hermanos, el esclavo tenía que ser responsable ante su dueño. El esclavo era responsable ante su dueño. ¿Cómo así? Tenía que rendir cuentas. Si yo le di una tarea a usted como esclavo, usted me va a rendir cuentas de esa tarea. Usted me va a dar parte. A ver, cuéntame, ¿qué hiciste? Hora de llegada, hora de inicio, ¿cómo estuvo el desarrollo? ¿Cuáles fueron los pormenores de la situación?
¿Qué pasó? ¿Por qué no pasó? Ok, te voy a dar otra oportunidad. El esclavo tenía que rendir cuenta, porque cuando se le delegaba una función, él pasaba a ser un mayordomo, él pasaba a ser un administrador de algo, de un área, de un servicio, y tenía luego que rendir cuentas. ¿Usted sabía que la palabra del Señor dice que un día vamos a dar cuenta? Segundo los Corintios 5, del 9 al 10. Que todos vamos a comparecer ante el tribunal del Señor y vamos a darle cuenta de todas nuestras obras. Todos vamos a estar ante el tribunal de Cristo y todos vamos a comparecer y todos vamos a dar cuenta y vamos a recibir galardones según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Todos vamos a rendir cuentas. ¿Se parece esto a lo que el esclavo tenía que hacer? Entonces, número 5, otro paralelo del esclavo y el cristiano. Entonces, ¿somos esclavos? Mire, como que todavía no se lo creen, chico. Es como rudo, ¿no? Decirlo, pero hermano, asimílelo. Voy a volver a preguntar. Entonces, ¿somos esclavos? Así que vivajo, pero bueno, sí. La gente, no dígalo alegre, hermano, porque su dueño es el Todopoderoso, es el Dios justo, es el Dios bueno, es el Dios misericordioso.